Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Buenas noches, compañeros, profesor. Buenas noches. Bien, ¿cómo han estado? ¿Cómo va la situación de salud a propósito de esta crisis? Bien, bien, profe, ahí. Cuarentena trabajada, unas vacaciones trabajadas, pero bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ¿y los demás compañeros cómo han estado? Buenas noches, maestro. Buenas noches, compañeros. Pues estamos con mucho positivismo pues de salir de esta situación, pidiéndole mucho al Señor y tratando de aceptar esta realidad que estamos en este momento. Muy bien. Bueno, listos. Vamos entonces a iniciar nuestro cierre de la 10ª semana. Para hoy entonces tenemos inicialmente una revisión de los resultados de la fase de desarrollo, donde ustedes han estado trabajando en 2 unidades, y vamos a mirar algunos de los videos que ustedes elaboraron. La idea es que podamos ver al menos 2 de los videos como referencia para aclarar dudas y complementar el trabajo que ustedes han estado realizando. Entonces, pues invito a alguno de ustedes a que nos presente el video que elaboró para esta fase de diseño. Pues yo me propongo ahí, yo me candidatizo. Ok, muy bien. Este está en la plataforma, en Canvas. Sí, señor, está, bueno, está en el Drive, el enlace está en de la plataforma de igualdad al Drive también. Al Drive. Bueno, listo, ya miramos entonces. Permítame en un momento, dejo de compartir la pantalla para buscarlo. Entonces es el de Charles, ¿cierto? Sí. 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 Listo. Aquí está el enlace al video. Ah, bueno, pero está en el Drive. Abrámoslo en el Drive. Un momentico. La computadora. Bueno, listo. ¿Ahí lo están viendo? ¿Lo observan todos, por favor? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. bueno, muy bien. Sí, pero aparentemente quedó sin audio. Creo que quedó sin audio el video. A ver, no sé qué subí el que no era. Ya reviso, profe, porque no sé si subí de pronto el que no era. Pero es que yo grabé dos, uno me quedó sin audio y el otro sí lo hice la corrección inmediatamente. Ah, entonces No sé. espérate que hay dos enlaces. Sí, ya miro. Tú me mandaste 2 enlaces. Sí, sí, el segundo, porque el primero lo... Ujú. Saludos, profesor y compañeros. Bueno, ¿Sí lo vamos están a hablar viendo? entonces de ese... ¿Lo están viendo este? Sí, señor. Bueno, Sí, listo. señor. Que consiste en la redacción y presentación de proyectos de grado
La competencia consiste en redactar y presentar de una forma clara y organizada un texto académico, demostrando habilidades y conocimientos teórico-prácticos que se tuvieron alrededor de su formación escolar. La unidad 1, se basa en lo que es la búsqueda de información y el análisis de información, búsqueda a través de Internet, análisis de información. El objetivo es analizar y clasificar información de Internet que sirva como referencia bibliográfica. Se trabajará solo un objetivo para esta unidad. Los saberes conocidos, trabajaremos con 4 saberes. El primer saber está relacionado con lo que es la búsqueda avanzada en Google Chrome. El segundo saber se relaciona con lo que es la evaluación de la información, y el saber hacer está relacionado con la integración de los dos temas anteriores, que son la búsqueda avanzada y herramientas de evaluación. El cuarto saber, en el saber ser, traeremos una reflexión que busca el trabajo colaborativo y aprender a respetar las opiniones de los compañeros, ¿sí? El material de estudio serán videos y lecturas que el profesor tendrá que realizar para que los estudiantes desarrollen sus actividades. En las actividades previas a la clase tenemos la elaboración de los materiales de estudio por parte del docente, y por parte de los estudiantes tendrán que observar los videos y leer el material que se haya subido al blog, todo como preparación de consulta para la clase. En las actividades durante la clase, el docente guiará la actividad en cada sesión, y los estudiantes entonces ejecutan las actividades propuestas para afianzar los conocimientos, además de la participación del docente y estudiantes en lo que es la respuesta a preguntas que surjan durante el desarrollo de la actividad. Durante las actividades del después, entonces sería la revisión de los talleres. Los estudiantes entonces harán correcciones a los trabajos que presenten y tendrán que entregarlos posteriormente a través del Drive, y pues la información va sirviendo para que ellos vayan construyendo su proyecto de grado. ¿Cómo se evaluará? Se evaluará a través de lo que primero la observación del trabajo grupal y respuestas que ellos den en lo que es la reflexión y que surjan durante las actividades. Se realizará un resumen de búsqueda avanzada, y también se realizará o se llenará una plantilla de evaluación de la información. En la plantilla el criterio de la rúbrica, y en los otros básicamente la observación, y tener en cuenta que se trabajará de forma conjunta, estudiante-docente, por grupo se irá pasando para poder evaluar y hacer las correcciones necesarias. Para la unidad 2 se trabajarán los objetivos 1, 2, 5 y 6. Básicamente analizar y clasificar información, y además realizar una exposición utilizando presentaciones digitales. Se trabajarán 4 saberes. El primer saber se trabaja a través de lo que es la parte de un texto académico, definir cuáles son esas partes del texto que se va a trabajar. El segundo saber se trabaja lo que es la redacción del planteamiento del problema, objetivos y la introducción. En el saber hacer vamos a traer lo que son las presentaciones en PowerPoint, y en el saber volvemos a saber lo que es la socialización ya a través de una exposición. Los materiales de estudios serán otra vez lecturas, videos interactivos, y se utilizará la plataforma del área para hacer llegar los materiales a los estudiantes. Antes, las actividades del antes, igualmente el profesor preparará la información, preparará los materiales a trabajar, y los estudiantes realizarán las lecturas y la visualización de los videos. Durante la clase los estudiantes van a desarrollar sus actividades, como son escritura de objetivos, de planteamiento del problema, de introducción. El docente estará atento para explicar las actividades, para guiar la metodología. Durante la clase se realizará la corrección también, cada uno en su tiempo, a los trabajos que se estén presentando. Después de la clase los estudiantes tendrán que corregir y presentar la información a través del Drive, y el docente también realizará las correcciones pertinentes. ¿Cómo se evaluará? A través de la observación conjunta docente-estudiante de los trabajos presentados, como son la escritura, del planteamiento, de los objetivos y la introducción. Para la exposición se realizará
una rúbrica donde se tendrá en cuenta elementos como la escritura, la presentación efectiva y la presentación o la exposición oral. Eh, Aquí observamos que los objetivos el objetivo serían 4, o el objetivo 1, el objetivo 3 y los objetivos 5 y 6. Y los saberes, saber conocer 3, saber hacer 2 y saber hacer 1. Bueno, compañeros y profesor, muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien. Entonces ahí está el trabajo. Vamos entonces ahora a volver nuevamente acá. Vamos a mirar, aquí dejamos el archivo. Yo lo voy a bajar un momentico por si hay alguna pregunta o retroalimentación. Y pues tienen ustedes la palabra. ¿Alguna pregunta para Charles? ¿Hay preguntas, dudas, inquietudes? ¿No hay preguntas? ¿Todo está bien? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Dale. Adelante. Profe, bueno, primero una observación para Charles. En la segunda unidad creo que el objetivo asociado era el 2 y no el 3. De pronto allí para que Charles haga la corrección. En la unidad, el 2 aquí. Porque arriba él menciona el 2 y a lo último menciona el 3. Entonces de pronto ahí el 1 y el 3, el 1 y el 3, el 1 y el 3. Y acá tienes el 1, el 3 no aparece aquí, por ejemplo. Yo creo que es el 2. Sí, puede ser el 2. Aquí tiene el 1, el 2, el 5 y el 6. Y acá tiene el 1, el 3, el 5 y el 6. Sí, seguramente. Yo creo que es de digitación, sí, señor. Sí. Ok, muy bien. Profe, la pregunta es en los más arriba donde están las actividades que uno tiene que colocar los temas, los saberes y los materiales. Cuando es con el estudiante se me hace muy fácil, pero por ejemplo, cuando es con el profesor, si yo coloco en la actividad previa diseño del plan de aula o el desarrollo que se va a realizar en la clase, entonces en los saberes, temas y materiales para mí aplicarían todos, porque se realiza esa preparación del plan de aula o el desarrollo de clases abarcando todo eso. Entonces, ¿colocaría todos o me tocaría enumerar uno por uno o tiene que ser unos en específico? A ver, la idea es que aquí se haría, si él dice que va a preparar lecturas sobre partes de un texto, pues la idea es que tendría que verse cuál es el texto, ¿sí? Y es parte de lo que vamos a revisar en este momento. Entonces sí, hay que especificar que se va a trabajar, por ejemplo, con el material 1 o con el material 2, partes de un texto, ¿cierto? Entonces aquí está, él va a preparar sobre partes de un texto. Si ves que dice aquí, preparar la lectura sobre partes de un texto, o sea que ese es el material 2. Aquí está, partes de un texto, ¿sí? Entonces sí, solo va a hacer la preparación de esa lectura, ¿de acuerdo? Entonces sí es, o sea, digamos que aquí no es, estas actividades que hace previas el profesor no es el plan de aula, porque se supone que esto ya es el plan de aula, es simplemente lo que ustedes como profesores harían para llegar al salón. O sea, además de preparar el plan de aula, a veces uno dice, yo voy a volver a leer ese texto, porque qué tal que el estudiante me salga con una pregunta y yo no me acuerdo bien qué era lo que decía el texto. Entonces, normalmente el profesor también vuelve y hace la lectura. ¿Está claro? Pero yo les tengo una pregunta. Sí, señor. Yo les tengo una pregunta. Miremos la actividad 5 que se supone que hace el estudiante. Cuando yo le digo lectura y visualización de videos, ¿ustedes creen que la actividad es correcta enunciarla así? ¿Qué enfoque pedagógico está usando allí? Charles, ¿qué enfoque pedagógico estás usando ahí? En este es constructivista. Ok, listo. Entonces, si yo le digo que lea y visualice videos, ¿tú crees que ellos lo van a hacer desde una perspectiva constructivista? Pues en ese momento no. Lo que pasa es que cuando ya llegamos a la parte del hacer,
La idea que Sí. estoy manejando es el aula invertida. Entonces, el Ok, estudiante va a leer una información y después va a aplicarlo desde su proyecto de grado. Por ok, eso manejo el constructivismo. ok. Entonces, si estás haciendo aula invertida, todos saben que es aula invertida, ¿cierto? ¿O alguien no sabe qué es aula invertida? Para todos es claro ese concepto de aula invertida, ¿lo vieron en didácticas? Sí, señor. ¿Sí? Sí, ya. Ok. Entonces, si estamos asumiendo que él va a hacer aula invertida, las actividades tienen que ser muy claras. Recuerden que si uno le dice a un estudiante lea o vea un video, él lee como quien escanea una revista o como quien pasa la mirada por un texto que le mandan por el celular. O sea que lo hace de alguna manera muy rápida, no procesando información ni aprendiendo. Entonces, no importa el enfoque pedagógico que yo esté utilizando, siempre que yo le diga al estudiante que él va a hacer un trabajo de lectura y visualización, yo debo especificar a continuación, ¿sí? A continuación debo decirle, lea, visualice y debo decirle qué actividad de procesamiento de esa información quiero que haga, de esa lectura él debe hacer. ¿Sí? Volvamos a tomar esto. Si yo soy conductista, yo le hubiera podido decir, lea y vea el video. Además son muchas lecturas, ¿no? Tú le tienes que decir, acuérdense que en aula invertida yo tengo que ser muy preciso y tengo que decirle qué lectura tiene que hacer. Entonces yo le tengo que decir, haga la lectura 5 o la lectura 4 y le tengo que decir, si soy conductista, le hubiera dicho, haga un resumen. Lea y haga un resumen. O lea, resalte, que es lo que los estudiantes normalmente hacen, juegan con los resaltadores, ¿cierto? Y luego haga un listado ordenado de las frases o palabras que resaltó. Eso se haría desde la perspectiva conductista. Si yo fuera cognitivista, yo le hubiera dicho, lea o vea el video y haga un mapa conceptual o haga un cuadro comparativo. Y si soy constructivista, lo que yo le hubiera dicho es, lea o vea el video y contraste esa lectura con su realidad, con lo que usted hace hoy, con lo que es su día a día, con lo que pasa en su contexto, con lo que pasa en su espacio. Entonces le pediría una contrastación de lo que me está diciendo el autor respecto de lo que yo creo o pienso. Entonces, recomendación, siempre que yo le mande a un estudiante a hacer algo como leer o visualizar, tengo que decirle qué quiero que haga después de leer y visualizar. Eso es Ok. importante porque si no, uno termina volviendo esto simplemente una receta y los estudiantes ya dicen, ¿para qué leo si el profesor luego cuando lleguemos a clase ya es que realmente vamos a hacer la actividad que sea, conductista, constructivista, cognitivista? Si es aula invertida, yo tengo que esperar que él procese y haga algo. Entonces siempre debo ponerle aquí, o sea, siempre pongámosle aquí qué quiero que haga con esa lectura. No se olviden de eso, por favor. Siempre que le pidan al estudiante prepare una lectura, haga tal cosa, entonces uno le dice haga una lectura y haga tal cosa con esa lectura. O sea, un resumen, un cuadro, un informe, lo que ustedes quieran, un conteo de palabras. Algunos, por ejemplo, le pueden decir hágame un resumen de media página. ¿Sí? O sea, solo media página. En media página usted me pone para usted cuál fue la idea más importante que encontró allí. Cosas que lo obliguen a él a hacer una lectura un poquito más profunda. ¿De acuerdo? Bueno, miremos ahora. No hay otra pregunta, no hay otra recomendación. Bueno, entonces aquí miren que él pues hace una cantidad de trabajo, ¿cierto? Él escribe el planteamiento del problema, escribe los objetivos, escribe la introducción, expone el tema y da respuestas a la pregunta durante la actividad y realiza correcciones. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy consistente con un enfoque constructivista. Muy bien, pero vamos ahora a la evaluación. Entonces, el mecanismo sí es la evaluación. Si es la observación, ¿está claro? El mecanismo es la presentación y la exposición. Digamos que los mecanismos están bien definidos. Yo les pregunto, ¿para ustedes son claros los criterios?
Son muy Bien. abiertos. Entonces, miremos aquí cuáles son los criterios que está proponiendo y miremos y los podemos acotar. Digamos que se hace una observación para ver el planteamiento del problema, pero digamos que más que la revisión de la escritura, el elemento central que yo quiero ver es el planteamiento del problema. Aquí lo tienes muy claro. Y en este lo que quiero ver es si puso los objetivos y la introducción. Y en este lo que quiero revisar es la introducción. Ahí se Bueno, me aquí está quedó repitiendo la introducción, ahí introducción. están Aquí separados, serían sí. los objetivos, aquí la Sí, introducción y correcto, aquí la correcto. presentación, ¿cierto? O sea, la exposición. Sí, sí. Entonces, uno realmente aquí el elemento o el criterio que va a tener el mayor peso en esta observación aquí es lo que plantea Charles, es que va a haber el planteamiento del problema, ¿de acuerdo? Pero debíamos acotar qué significa, qué elementos quisiéramos ver del planteamiento del problema. Entonces yo podría ver, por ejemplo, que yo quiero ver el planteamiento del problema, la pertinencia, ¿sí? O la coherencia con algo, ¿sí? O la claridad con que lo plantea. Entonces yo puedo poner los elementos. Planteamiento del problema puede ser, yo quiero ver la pertinencia de ese problema que él quiere resolver, la claridad con que lo formula, ¿sí? Y la coherencia con cualquier X cosa que quieras, coherencia, tal cosa. Entonces, uno aquí es donde define básicamente qué quiere ver. Por ejemplo, en los objetivos, Ok. uno podría decir, quiero ver los objetivos y quiero ver, los objetivos están la corrección en la escritura, o sea, si están de forma correctas, corrección, o coherencia, pues más bien, la coherencia en la escritura, en la formulación, y quiero ver si esos objetivos son pertinentes al problema. Pertinencia con el problema o alineación con el problema, pues, si quiero. Entonces, la alineación que tiene con el problema. Entonces, uno aquí aclara un poco más qué son estos elementos de valoración. Entonces, aquí Ok, lo profe, encontraste muy bien. sí. Sí, sí. Planteamiento del problema en la observación. Objetivos del problema, pero ¿qué quiero ver de los objetivos? Pues si están en relación correcta con el problema. Igual, en la introducción, pues lo que puedo mirar es si la introducción es una introducción bien escrita, una introducción Sí, clara, si precisa, cumple la en fin. cantidad de palabras mínimas, Sí, si tiene lo que se le está pidiendo, porque supone la introducción debería llevar parte del planteamiento, objetivos exactamente. y Entonces, resumen del trabajo, ok. eso es, eso es. Y en la Bien. exposición también vas a mirar la claridad de la exposición, la precisión de los elementos, ¿sí? O sea, si tiene una apertura y cierre correcto para el ejercicio de la exposición. Entonces, son elementos que te complementarían allí lo que son los criterios o elementos de valoración. ¿Queda claro para Ok. todos? Entonces, mecanismo, recuerden, mecanismo es aquel que me permite recoger información. Entonces se dice, recojo información mediante la observación o recojo información a partir de la presentación que hace el estudiante. Perfecto. Pero ahora, ¿cómo juzgo ese trabajo? Son estos criterios o elementos de valoración. ¿De acuerdo? Miremos en la unidad 1 cómo lo escribiste. Entonces, la observación ya lo vimos, es un mecanismo. El resumen, sí, cuando el estudiante hace un resumen o un trabajo, es válido, sí es claro para todos. Si yo le pido al estudiante que me haga un resumen y me lo entregue, el mecanismo es ese documento que contiene el resumen. Y la plantilla de evaluación de la información, ¿qué es la plantilla de la evaluación de la información? Arriba yo les dice en los materiales que se entrega una plantilla donde los jóvenes van a llenar una información de acuerdo a la búsqueda avanzada y a si es pertinente o no pertinente utilizarla. Ok, Se les entrega una entonces planilla y ellos la es devuelven ya la llena. Ajá. plantilla diligenciada. Sí, O es un formato diligenciado. Es sí, es decir, una uno aquí, plantilla diligenciada, sí, señor. exacto, entonces hay que aclarar ahí que uno lo que hace es escribe es plantilla diligenciada, o sea, la plantilla o el formato, si es que lo llamas formato, diligenciado. ¿Listo? Ok, ese es el mecanismo que me va a permitir recoger la información. Y entonces acá en la observación, ¿qué vas a mirar? En la observación es más que todo, en una primera parte de lo que es
la participación en la clase Ah, ok, y lo que es el entonces trabajo ponlo allí. grupal. Participación en clase en vez de trabajo grupal. O sea, la participación o, por ejemplo, más que el trabajo grupal, yo lo que podría ver eventualmente, si quieres lo dejas así, lo que quieres ver en un momento dado es el rol de cada estudiante. Es decir, si cumplió el rol, o sea, el rol realizado de forma correcta. Porque cuando Ok, se hace trabajo en grupo, normalmente uno puede repartir roles, ¿cierto? Uno puede decir, ¿se acuerdan cuando yo les decía, tienen que nombrar un sí, moderador? Entonces ustedes claro. pueden valorar si la persona que estaba haciendo las veces de moderador lo hizo bien. Y tienen que nombrar un relator. Entonces uno puede valorar si quien tenía la tarea de ser relator lo hizo bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, en el trabajo Ok. grupal, rol realizado de forma correcta es lo que van a valorar. Y respuestas y dudas a los compañeros, uno podría evaluar, por ejemplo, el trato o la manera como se están dando retroalimentación entre ellos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profes, claro, ahí, sí. Bueno, muy bien. Ahora, entonces, en esa misma forma hay que ajustar un poco esos criterios. Me devuelvo un poquito acá y veamos que aquí hay un saber ser uno. Y dice, trabaja colaborativamente en la investigación, la escritura de su proyecto, demostrando interés y aprendiendo el respeto de las opiniones de sus compañeros. ¿En qué actividad los estudiantes aprenden a hacer eso? ¿En dónde aprenden a trabajar colaborativamente en la investigación, demostrando respeto? Bueno, básicamente en todas las actividades, porque siempre están trabajando en grupo, siempre, todas las actividades ahí se están realizando en grupo. Ujú, Entonces me faltó relacionarlas porque es en todas las actividades. ujú. ¿Sí es claro para todos? Miren Sí, que lo que si me yo escribo faltó, un saber pero ser, si yo tengo un Pero saber ser en la aquí, sí, evaluación no lo identifico. claro, en la evaluación es este de aquí. Aquí lo tiene, el saber ser uno, ¿sí? Cuando se Ah, ok, hace una ok, ok. observación, cuando se hace una observación, mira que él puso trabajo grupal y por eso fue que yo hice aquí la observación y dice, aquí vamos a mirar el rol y la respuesta. Yo le dije que en la respuesta hay que poner la respuesta y el trato que da a sus compañeros, porque ese es el que tiene que ver con el respetar las opiniones de sus compañeros. Entonces yo como profesor puedo observar cuando paso por los grupos si entre ellos están respetando o no las opiniones. Si un compañero no se está burlando de otro por la forma como contesta o dice respecto de algo. ¿De acuerdo? sí, y profe, hay aclaro algo también porque yo coloco trabajo grupal y por eso en las actividades del durante digo que pues lo que yo manejo es que si hay una pregunta, alguna duda en clase, Sí, entre los estudiantes deben responder esas preguntas aquí y está, ya sí. si no hay, si ya no hay claridad, entonces ahora sí yo como docente entro a Claro. hacer una aclaración. Ok, perfecto. Acá. Ok. Responde a las preguntas relacionadas con la actividad. Bueno, ¿claro? ¿Claro para todos los ajustes? ¿Alguien tiene Sí, alguna pregunta complementaria? ¿Sí les quedó claro el profe, sí. ejercicio? Es que allí donde podría ver la pestaña donde dice unidades de aprendizaje, Sí. me genera la duda es que si con ese tiempo de, asignado para cada una de las unidades, si uno logra cumplir con esos propósitos. Pues ya. Pues yo normalmente trabajo 2 horas de cátedra de 55 minutos y pues calculé por tema una clase, o sea, 2 horas semanales y pues le di un tiempo de una semana más por temas de exposiciones y ese tipo de cosas que a veces se pueden presentar. Porque, por ejemplo, en las actividades del después, se dice que los estudiantes deben en la casa complementar lo que son las presentaciones. Ya llegan al colegio o a la clase es a presentar su exposición. Ujú, ujú. Ok, sí. Incluso miren, Ok. miren algo que pronto Charles no hizo, pero que en otros, Profe, ¿sí?
Ahí entran horas de trabajo asincrónico, ¿cierto? Esas Sí, horas sí, no son sí. solamente de Son encuentro, todas. sino... Ah, ok, Son todas las gracias. horas de trabajo. ¿Sí? Vale. Sí. Entonces miren algo que no hizo, que no se hizo, pero que se puede hacer. Miren que aquí aparecen 10 horas, ¿cierto? Y en algunos casos uno dice, bueno, pero eso está todo revuelto. O sea, aquí yo veo que se va a hacer todo esto, pero ¿cómo así? Uno dice 10 horas, pues eso son como de pronto 5 sesiones de clase o de pronto 3 sesiones de clase, no sé, dependiendo de cuántas son, sincrónicas y asincrónicas. Entonces, un ejercicio que normalmente hacen las personas para repartir esto es que empiezan a decir, bueno, la actividad 1 y la actividad 2, estas dos corresponden, bueno, y se puede, lo que pasa es que la plantilla está protegida. Entonces, normalmente uno dice, estas dos actividades corresponden a las 2 primeras horas de clase y estas otras dos corresponden a las otras 2 sesiones de clase, ¿sí? Y estas otras dos corresponden a la siguiente sesión de clase. Y entonces se resalta, permítanme, yo hago un truco acá y la desprotejo para explicarles esto. Entonces uno puede decir, a ver, esta sería la primera sesión de clase, entonces vamos a ponerla en amarillo, en este color, y estas segundas dos, estoy inventando, no necesariamente tiene que ser así, estas segundas dos es otra sesión de clase, y esta última, bueno, porque miren que aquí está texto y planteamiento del problema, ¿cierto? Y esta tiene que ver con planteamiento del problema, escritura de objetivos, y este tiene que ver con la escritura de la introducción. Bueno, habría que darle un orden, y finalmente esta es común, esta en todas se va haciendo. Entonces luego acá viene explicación de la metodología, planteamiento del problema, entonces planteamiento del problema supongamos que era verde, objetivos del proyecto de grado, introducción del proyecto de grado era naranja, y exposición del tema era, digamos, amarillo. Entonces aquí lo que está diciendo es que esta actividad, que es la unidad 2, miremos acá, la unidad 2 se va a llevar 10 horas. Pero esa unidad 2 se va a llevar 10 horas, pero realmente en clase yo voy a hacer, esta es una clase, esta es otra clase y esta es otra clase. Entonces me voy a llevar 6 horas de clase y voy a dejar 4 horas de trabajo por fuera. ¿Sí es claro? Es decir, yo puedo luego repartir esto y decir, ¿cómo es que voy a secuenciar esto? O si lo estoy trabajando por semanas, como ustedes tienen la maestría, uno podría decir metodologías en vez de horas, uno podría decir, esto es la primera semana, esto se gasta una semana, esto se gasta 2 semanas, esto se gasta 2 semanas y esto se gasta, esto una semana y esto 2 semanas. Entonces uno podría partir acá el trabajo y decir, esta es la semana 1, esta es la semana 2 y esta es la semana 3. ¿Está claro cómo se parte luego ese trabajo por semanas o por sesiones de clase? Sí, ok, profe. ¿Sí? Igual entonces uno hace con las actividades del después. Igual también puede decir, esta observación que era la revisión del planteamiento del problema, esa la voy a hacer en la clase 1, en la sesión 1. Esta que es la revisión de la introducción es la sección 2. Y esto que es la escritura de la introducción, bueno, no sé, ya las invertí todas, es la sección 3. Entonces ya están concatenadas. ¿Sí? Entonces hay aquí todo lo que es salmón es la clase 1, ¿sí? Todo lo que es verde es la clase 2 o la semana 2, como lo quieran manejar. Y todo lo que es amarillo es la semana 3 o la clase 3, ¿sí? Entonces yo lo hago así, primero como un todo y luego puedo partirlo en semanas o sesiones. Solo tengo una recomendación adicional para echarles y es cuando aquí se escribe los materiales hay que ser específico. Por ejemplo, ¿qué es y cómo se escribe el planteamiento del problema? ¿Eso qué es? ¿Es un documento, un capítulo del libro? ¿Eso dónde lo va a tomar? Ese material, ¿quién lo hizo? Entonces, siempre hay que escribir. Es... Yo voy a asumir que este es el título, ¿sí? Yo voy a asumir que este es el título y que esto es un artículo que lo escribió y entonces aquí voy a poner con otro color, ¿sí? Para que quede claro. Entonces, esto lo escribió Pedro Pérez. ¿Listo? Un artículo de Pedro Pérez y supongamos que eso es un libro y ese es el capítulo 1 del libro. Capítulo 1 de la editorial
Norma. Entonces, tengo que hacerlo completo, tengo que mostrar de forma completa este material 4 que es. Cuando aquí me ponen videos interactivos, yo tengo que poner el título del video, perdón, lo pongo en rojo para que se note. El título del video tengo que escribirlo. ¿Cuál es el título del video? Y si el título del video y perdón, que yo silencié todos los. Ok, el título del video y adicionalmente, una vez tengo el título del video, tengo que poner la dirección de la ubicación del video. Así como hicimos ahora, o sea, ese video está en un Drive o está en YouTube, entonces yo pongo aquí cuál es la dirección de ese video. ¿Sí es claro? O sea, siempre que se haga una especificación a un material, yo tengo que dar toda la especificidad del material. ¿Cuál es la intención de esto? Recuerden que la última unidad que empieza en esta semana, que arrancamos mañana, es que vamos a montar todo esto en ya una plataforma LMS para tenerlo disponible para nuestros estudiantes, bien sea para una actividad sincrónica o un estudio asincrónico o sincrónico, como sea. Y si yo ya tengo aquí todo esto especificado, es muy fácil montar en la plataforma. Es muy rápido porque no tengo que ponerme a buscar cuál es el video y dónde está el enlace y cuál es la dirección. Entonces, miren que aquí siempre que yo diga lectura sobre cómo escribir objetivos, tengo que escribir quién es el autor. Pero supongamos, supongamos que yo digo, aquí hay que poner una lectura sobre cómo escribir objetivos, pero ese documento no lo encuentro, no me gusta ninguno de los documentos que yo conozco y entonces yo digo, bueno, entonces esa es una tarea que me va a quedar a mí y entonces digo, pendiente por escribir. Es decir, va a ser por escribir un material propio. Es decir, yo como profesor voy a escribir un material, ¿sí? No me gustó nada de lo que encontré, entonces yo lo voy a escribir. ¿Recuerdan ustedes que cuando estuvimos trabajando el modelo ADI, por cada una de las fases había un documento escrito donde se mostraba qué era lo que había que hacer en cada fase? Sí. Bueno, pues hay muchos artículos, muchos materiales, pero a mí no me gustaba ninguno de ellos. Pues entonces simplemente yo dije, no, yo me voy a poner y escribo unas notas y esas notas, entonces uno simplemente aquí, cuando está haciendo la relación, dice, bueno, eso es pendiente por escribir porque va a ser un material propio. No voy a usar ningún capítulo del libro, no voy a usar ningún video. Yo voy a hacer mi propio video. Supongamos que yo quisiera hacer aquí un video, ¿sí? Yo tengo la oportunidad de hacer un video con mis estudiantes o tengo videos que yo he hecho de cursos anteriores, de clases anteriores que yo he dictado y tengo pues el permiso de los estudiantes para difundirlo, pero tengo que editarlo, corregirlo, acotarlo, pues simplemente yo puedo decir el video es elaboración propia y voy a hacer una edición. ¿Es claro? Entonces es importante que aquí especifiquen muy detalladamente los materiales que se están utilizando, ¿sí? Ok, entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo lectura de cómo escribir objetivos, es un resumen o un compendio de diferentes documentos que he hecho, igualmente tienen su biografía, entonces le coloco Entonces, elaboración propia. Exacto, elaboración propia y está disponible en el Drive tal, o sea, de una vez sabes dónde lo tienes guardado, ¿sí? Entonces, si es elaboración propia, pónganle, no tengan miedo de poner elaboración propia. Supongamos que yo digo presentación, voy a mostrar una presentación, entonces digo presentación PowerPoint, elaboración propia, la hice yo, no es que me la prestó Pedro o Juan o se la copió a alguien, no, es mi presentación en PowerPoint. Entonces pónganle ahí, elaboración propia. ¿Sí? ¿Claro? Ok, profe. Entonces ya de esa manera uno sabe qué materiales tiene y qué materiales no tiene. Entonces, miren que cuando vienen acá las actividades que dice que va a preparar los materiales, pues yo digo, ¿verdad que yo tenga que escribir este material? Entonces, ¿qué quiere decir preparar los materiales? Pues sentarme a escribir el material si no lo tengo. ¿Sí? Eso es preparar los materiales, como está allí.
Si el material no está listo, pues lo tengo que preparar. O supongamos que el material existe, pero lo quiero editar, no quiero mostrarle a los estudiantes todo, solo quiero mostrar una parte. Bueno, pues edito el material y le muestro la parte que considero pertinente en ese momento para que los estudiantes puedan aprender. ¿Claro? ¿Sí Sí, es claro profesor, para claro. todos? Correcto. Bueno, ¿alguna pregunta sobre cómo se hace diseño microcurricular, sobre la importancia de alinear, sobre la importancia de estar todo el tiempo asegurándose que si yo tengo acá 9 materiales definidos, bueno, sí, 9, aquí está, realmente son 10 porque aquí está el M9 y M9. Aquí sería M9, este sería el M10. ¿Ok? Entonces, verificar que aquí se están usando todos los materiales. Vamos a ver, hagamos una prueba rápida. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. M7, 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 M7 y M7, M7, M7. Pues resulta que el M8 no, pues aquí aparece como lecturas, pero el M8 no se utiliza en ningún lado. No, me faltó el material 8. Profe, Ok. pero entonces yo coloqué ahí M9 porque ahí dice material desarrollado en clase, o sea, es lo que ya se construyó, ya M1, o sea, lo coloqué ahí para no colocar M1, sino como todo lo que ya ellos ya hicieron, esa Ok, es ok. el M9, lo que Vale. ellos ya, el producto de los estudiantes. Ujú, ujú. ¿Sí? Entonces no Pues, sé si ok, entonces estos materiales de estudio son los de estudio, no los de trabajo en clase. ¿Ok? Entonces tengamos solo los... Es posible que para un tema de estudio yo no trabaje con ningún material porque va a ser todo trabajo en clase. Entonces aquí no hay un material. ¿Sí? ok, ¿Listo? No siempre tiene que haber un material. ¿De bien, bien. acuerdo? Miren que aquí la palabra clave es estudio, o sea, y cuando estamos hablando de estudio es el material que va a trabajar el estudiante para poder aprender. No es el material que yo voy a utilizar para hacer la reunión de clase, entonces, o para hacer el trabajo en clase. Por ejemplo, material de estudio, pues con mucha dificultad, a veces yo me encuentro que la gente pone aquí que marcadores, que papelógrafo, que no, es material Sí, donde claro, estudia, no. donde estudia y se prepara el profesor y donde estudia y se prepara el estudiante para trabajar la clase y para estudiar después de la clase. Ustedes saben que el aprendizaje es un continuo. Inicia antes de la clase, continúa durante la clase y se va consolidando. Y si no se hace nada después de la clase, es posible que no haya aprendizaje. Fue simplemente un pasar por unas unidades temáticas, pero puede no darse el aprendizaje. Entonces, el estudio es un continuo y por lo tanto tiene que quedar un material donde el estudiante puede recurrir para continuar estudiando. Entonces, por eso tiene que ser muy claro cuál es el material de estudio. Profe, Correcto. una preguntita. ¿Claro? Si uno va a utilizar un formato para dirigenciarlo dentro del aula, Sí, ¿iría ahí también. Entonces, también? el material de estudio es el formato porque de todas maneras al estudiante le queda ese formato y él puede volver a repasar sobre el formato. Él se lleva el formato, vuelve y revisa el formato. Es más, yo puedo decirle, listo, con el mismo formato ahora trabaje otro problema o trabaje otra situación. Use el mismo formato. ¿Sí es claro? Entonces, Profe, ese buenas sí es un noches. material de estudio. ¿Sí, Paola? Disculpe, con relación a lo del material de estudio. Sí. Bueno, en el caso mío, pues yo estoy utilizando un material concreto que son los bloques lógicos y es por Ujú. la dificultad que yo tengo con los niños, ¿ya? Sí, sí, sí. Entonces, allí sí vale que yo le Vale. ponga material concreto, bloques lógicos Sí, o está. sí, correcto. En ese caso sí, porque Mm, los niños están estudiando es con esos bloques, ¿sí? Pero no poner los otros útiles que uno dijera colores, cuadernos, no sé qué, no sé qué. No, o sea, digamos que aquí el bloque lógico es un instrumento de aprendizaje. Supongamos que ah, yo, tomando el ejemplo de Paola, para que entendamos, supongamos que yo estoy trabajando un curso muy práctico de carpintería y entonces un material de estudio son los elementos mediante los cuales hago tallado. Entonces el material de estudio sí es el mismo elemento, entre otras, porque el estudiante tiene que aprender a diferenciar
un elemento de talla fina de un elemento para hacer una talla gruesa. Entonces tiene que aprender a diferenciar los distintos punzones y los distintos no sé qué. Entonces sí es un material de estudio porque en sí mismo la herramienta se convierte en un elemento que hay que estudiar. Es decir, el martillo no sirve para arreglar todo. O sea, el martillo tiene una función, entonces yo tengo que aprender de esa herramienta. Entonces la herramienta sí es un material de estudio, ¿es claro? Ahí en ese caso sí. Gracias, profe. Gracias. Bueno, preguntas. ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, profe, claro. Para mí ¿Creen es claro. que ya es suficiente diseño? ¿Consideran que tienen que hacer ajuste al diseño No, microcurricular? no, ¿O profe, ya? mire, uno está haciendo y uno va corrigiendo. Por ejemplo, pues dentro de la unidad 2 yo no tenía contemplado las presentaciones, Ajá, pero me di cuenta de que era necesario, a pesar de que yo voy corriendo con el estudiante por grupos, yo voy llamando al estudiante en la clase, ellos están trabajando, yo llamando el grupo uno y van trabajando, pero sí, cuando estaba haciendo el diseño me di cuenta que era necesario desde ya empezar a incluir lo que son las presentaciones para que ellos vayan haciendo la parte también de corrección en la exposición oral, porque también es importante hacerla. Entonces, yo creo que, y muy seguramente cuando vuelva y lo mire, voy a encontrar algo que se pueda anexar o que hay que corregir o que se puede quitar. Para que ok, ese tema es bastante complejo porque requiere revisión constante. ok. Digamos que las dos primeras actividades que ustedes hicieron, que fue la definición de competencias, saberes y la separación de esto en unidades de aprendizaje es fundamental y es vital. Pero donde uno entra ya de manera muy fina en el ejercicio de diseño es cuando se sienta a pensar la unidad y a darse cuenta de verdad si esos saberes le quedaron bien definidos y si es posible a partir de ese tema de estudio y esos materiales de estudio llegar a los objetivos que uno se había propuesto. Entonces, este ejercicio es un ejercicio de ir aprendiendo cada vez más, de revisarlo, de dar vueltas, de ajustarlo, de corregirlo. Eh, pues no tenemos mucho más tiempo, pues lo ideal sería que pudiéramos seguir haciendo más unidades, diseñando más unidades, pero pues el tiempo no nos da. De todas maneras, sé, algunos me han escrito que no alcanzaron a entregar el trabajo a tiempo y quiero entonces proponerles ampliar hasta, hoy es miércoles, hasta el viernes a final de la tarde, viernes pues tipo 8 o 10 de la noche, para que ustedes puedan volver a mirar a partir de el ejemplo que hoy nos presenta Charles, que está bastante bien, bastante completo, que ustedes vuelvan a pensar en su trabajo y si consideran que lo tienen que ajustar y lo quieren ajustar, lo puedan subir. Y así le damos tiempo al resto de los compañeros para que puedan terminar su trabajo. ¿Les parece que hagamos eso para ampliar y dar la oportunidad de hacer ajuste Sí, para claro, profe, ustedes y me el resto parece de los bien. Sí, compañeros? me parece Sí, pertinente. señor. Bueno, Profe, no quiero que aprovechar una sugerencia respetuosamente para todos los compañeros, es que cuando hagamos la revisión, en la rúbrica coloquemos nuestro punto de vista. O sea, por ejemplo, a mí me calificaron que era insuficiente, digamos, la evaluación, ¿sí? pero ninguna observación. Entonces se queda uno allí como listo, insuficiente, pero ¿desde qué punto de vista? ¿Qué me Eh, falta? ¿O qué? ajá, No había Profesor, ningún tipo de comentario. Entonces a de veces acuerdo. los comentarios le ayudan a uno a aclarar esas ideas. Yo sé Ok. que todo lo hacemos desde el punto de vista de construirle al compañero, pero si no hacemos un comentario, pues nos vamos a quedar así, ¿dónde estaré fallando? Pero imagínate qué pensará un alumno cuando tú le devuelves una tarea y tú le dices insuficiente y no le dices por qué es insuficiente. Si uno que Correcto, o ya está a sea, este nivel le dicen insuficiente, uno se queda como, bueno, ¿y por qué estará insuficiente? Imagínense ustedes, sus alumnos que están en un proceso formativo, si yo no le digo por qué insuficiente, ¿cómo va él a identificar qué es lo que es insuficiente? Entonces, siempre es importante que nos acostumbremos a dar retroalimentación completa. Si para mí es insuficiente, tengo que decirle es insuficiente por estas razones, siempre, con todos, con los niños, con las personas adultas, con los jóvenes, con todo el mundo, siempre que yo haga un ejercicio evaluativo, tengo que decirle las razones. Puede que yo esté equivocado, pero entonces yo tengo que decirle es insuficiente por esta razón. Luego la persona podrá decirme, no, mire, no está viendo o no está entendiendo esto, yo no creo que sea insuficiente porque mire que yo sí hice estas cosas.
Pero si no doy retroalimentación, la gente se queda sin saber, bueno, ¿y por qué me dicen que es insuficiente? Es importante entonces esa reflexión que nos hace Charles. ¿De acuerdo? Ténganlo presente para cuando evalúen a sus estudiantes. Hay que darle retroalimentación, no solo darle una nota, no solo decirle bueno, malo, o 5 o 10 en la escala que ustedes utilicen, sino esto está bien y es destacable estas cosas que haces, puedes mejorar estas, o esto está regular, tienes que ajustar esto y esto por estas razones. Siempre hay que estar dando razones de por qué. ¿Claro? Bueno, muy bien. Entonces, arrancamos hoy. Permítame, voy a compartir otra vez la pantalla de la presentación. Entonces, iniciamos hoy nuestra última unidad que tiene 2 semanas. Estamos ya a puertas de terminar el curso y vamos a lo que se llama la fase de implementación. Me disculpan la tilde, se quedó sin digitar. ¿Qué es la fase de implementación? La fase de implementación fundamentalmente es lo que algunos llaman más fase de alistamiento. Es una fase en donde yo me aseguro que ya tengo todos los recursos. En el caso del ejemplo que Charles nos presentaba y decía, bueno, la lectura sobre los objetivos es un material que yo tengo que he estado editando, eso no es exactamente de un artículo, no es de un capítulo, sino que son partes que he tomado de un texto y yo he hecho una elaboración, tengo las referencias bibliográficas y ya el documento existe. Entonces, en la fase de implementación lo que uno hace es asegurarse que ya tiene todos los recursos. Si yo puse que iba a construir un video o elaborar un video, pues en la fase de implementación elaboro el video o construyo el video. Si dije que iba a escribir unas notas sobre algo, pues en la fase de implementación escribo unas notas. Nosotros aquí, como esta es una maestría mediada por educación mediada por las TIC, entonces la propuesta es que aprendamos a usar otra herramienta. Seguramente muchos de ustedes ya utilizan estas herramientas, pero en la fase de implementación lo que nos interesa es que ustedes aprendan a utilizar los LMS. ¿Qué son los LMS? Bueno, eso es lo primero que vamos a estudiar. Entonces, hay un material que se llama ¿Cuáles son las funciones de un LMS? Que de sus siglas, lo que esto significa es un sistema para la gestión del aprendizaje. Y vamos entonces, como ejercicio, ustedes van a seleccionar una de las plataformas LMS que yo propongo acá. Podemos seleccionar Moodle, podemos seleccionar Google Classroom, o si la institución tiene una propia plataforma, pues pueden usar la propia de la institución. O si ustedes han trabajado con otra plataforma, cualquiera que ella sea, Edmodo o cualquiera que ustedes consideren que es buena, que les gusta, que la saben usar, pues listo, trabajan con esa plataforma. Van a ver el tutorial de uso de algunas de esas plataformas seleccionadas y a partir de eso, entonces ustedes lo que van a hacer es, van a aplicar las guías. Yo les doy unas guías para 3 LMS que están en la plataforma, ahora se las muestro. Van a crear la cuenta gratuita en la plataforma. Esperemos que nos funcione porque ahora como el mundo está colapsado por esta situación de la salud, por lo del coronavirus, entonces es posible que las plataformas estén colapsadas un poco. Esperemos que no sea el caso y que podamos hacer el ejercicio. Van a crear su curso en la plataforma y van a implementar una unidad, primero una unidad en esa plataforma. ¿Sí? Profe, la plataforma de Classroom, en este momento yo trabajo con mis chicos de básica primaria en ella y está rolando sin ningún inconveniente. No puede uno poner videos, sí, todo lo que uno quiera, formularios y todo, y no ha tenido ningún altercado. Perfecto, sí. O sea, ojalá pues no vamos a tener inconvenientes. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a usar muy rápidamente la plataforma y vamos a tener una primera entrega muy preliminar dentro de 8 días. Y digo muy preliminar porque pues la tarea final realmente se va a entregar dentro de 15 días, que ya el video
utilizando, mostrando la plataforma funcionando. Entonces, la entrega dentro de 8 días es una entrega muy preliminar. Lo que haremos dentro de 8 días es reunirnos, ver, responder preguntas, y a partir de eso, pues ustedes seguirán trabajando ya en la implementación de su plataforma. Veamos qué van a encontrar ustedes en la plataforma. Si ustedes entran a Canvas, perdón, yo comparto por acá, sí, ya. Entonces voy a compartir, aquí. Entonces vamos al curso, a las páginas del curso, vamos a la semana 11. Y aquí entonces en la semana 11 aprovechemos y la publicamos, ya está publicada. Entonces primero ustedes se van a encontrar aquí la lectura de plataformas abiertas de e-learning para el soporte de contenidos educativos abiertos. Ustedes aquí van a encontrar 3 videos sobre cómo, uno sobre Moodle Cloud, o sea, Moodle en la nube, Google Classroom y Schoology, que es una plataforma que utilizan algunos colegios. Esta tiene una cuenta gratuita, pero también pues tiene una versión ya pagada con licenciamiento, pero también es una plataforma bonita que funciona bien. Entonces ustedes pueden mirar en cuál quieren trabajar. Aquí lo que dice es cómo se crea la cuenta en una de las plataformas. Ustedes escogen una de ellas o, como les digo allá, si quieren trabajar en la plataforma propia de la institución, lo pueden hacer en la plataforma propia de la institución. Ustedes aquí van a encontrar, además de, para cada una de estas plataformas, van a encontrar una guía de uso de la plataforma y el manual para poder trabajar directamente con la plataforma. ¿Qué tiene una guía de uso de la plataforma? Entonces voy a bajar esta para que ustedes vean qué tiene la guía. Aquí ya bajó. Entonces, bajó 2 veces, bueno. Entonces, en la guía, lo que les va mostrando es paso a paso cómo utilizar Moodle Cloud. Entonces, aquí simplemente le dice que siguiendo esta guía, ustedes van a poder trabajar en su curso, van a crear su curso, van a poder, cómo se inicia todo el ejercicio de edición. Aquí les va mostrando paso a paso 1, paso 2, paso 3. Y luego lo que les muestra es cómo se hace el mapeo, ¿sí? Aquí les va diciendo cómo se va y aquí les empieza a mostrar cómo a partir de las plantillas que ustedes tienen de diseño se hace el mapeo para ir creando las unidades del curso y luego cuando van a entrar a cada unidad del curso, luego les dice cómo se hace el mapeo, por ejemplo, de aquí está el objetivo general, entonces ustedes van y dicen, bueno, recuerden que el objetivo general, pues yo lo tengo en la plantilla, y aquí están los objetivos del curso y aquí está el mapeo, entonces donde le están diciendo, bueno, aquí se está creando la mesoestructura y acá, por ejemplo, le dice, entran acá y van a crear las unidades, entonces aquí está el mapeo y le dice, aquí están los objetivos específicos, pues los copio acá y aquí están los materiales de estudio. Ven que si uno escribe muy claramente los materiales de estudio, pues va a la carpeta de lecturas o materiales y ahí escribe directamente ya los materiales de estudio con enlaces, donde está el PDF, donde está el texto. Por eso entonces yo les decía, aquí están las actividades y los saberes, entonces aquí claramente se escriben cuáles son las actividades que se van a hacer y aquí en la evaluación, si alguno de ellos es para entregar, pues configuro las tareas. Entonces ahí les muestra cómo se mapea esa plantilla de diseño con el uso de un LMS. Ese es entonces el ejercicio que vamos a hacer durante estas 2 semanas, teniendo una reunión dentro de una semana donde ustedes ya van a presentar por lo menos la estructura del curso de una primera unidad. No es evaluable, mejor dicho, no tiene nota porque es una entrega preliminar para ver cómo van avanzando con este ejercicio de diseño de su curso montado en una de las plataformas LMS. Eso entonces es lo que nos espera para estas últimas 2 semanas del curso, poder montar nuestro diseño en la plataforma LMS que escojamos. Bien, con esto Profe. pues es básica. Bueno, aquí estaban las plataformas. Yo fui hasta allá, pero aquí estaban las plataformas. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, los ¿Sí? videos sí están quedando guardados, es que no pude encontrar el video anterior de la clase anterior, ¿sí están quedando en la plataforma?
Sí, yo los subo y pues yo los Sí, puedo sé ver. que No sé si está alguien en la no los clase 9, sí está en la clase está 9. en la clase, es que siempre Ok. queda en la clase anterior, Anterior, porque el de la clase discúlpenme, 10 es este discúlpenme. y todavía no lo he subido. Bueno, disculpen, Sí, perdón, es sí, que o no sea, había acuérdate leído que es eso. una clase anterior. Sí, O sí, sea, sí, hoy sí. el video queda en la clase 10, ustedes ya van a empezar a leer la clase 11, entonces si vas a la clase 11 ahí no ves video, porque el video de hoy se graba es en la página anterior, no la que acabo de mostrar, sino en la anterior. Sí, sí, yo simplemente inmediatamente termina la clase, él hace un proceso de conversión y yo espero hasta que no sube el video a YouTube y ponga el enlace, pues no apago, no cierro la plataforma. Bueno, muchas gracias, profe. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas o alguien tiene alguna pregunta adicional. Profe, ¿Sí? profe, es que por ahí alcancé a leer en la actividad que hay que vincular a 3 estudiantes y a usted como profesor. Ah, sí, Eso es fundamental, pues los 3. a mí por lo menos para que, pues como yo los tengo que revisar los diseños, pues tengo que tener acceso, ¿cierto? Y a compañeros dentro de 8 días hacemos una evaluación entre pares ya no tan formal. Tú puedes invitar a quien quieras para que te ayude, lo mire y te dé retroalimentación, pero no lo vamos a hacer formalmente, es decir, no lo voy a asignar automáticamente. Ahora ustedes van a escoger sus pares. Como cuando en nuestra institución nosotros hacemos mucho eso, o sea, yo hago un diseño curricular, lo monto y yo invito a uno de mis colegas y le digo, ve, te doy acceso a la plataforma, mírala y me decís que le corrijo, que no te queda claro, que no entiendes. Entonces tú escoges a quien quieras. Ya, sí, no lo pregunto es porque ahí en la empresa pues tengo la facilidad de tener el servidor de Moodle, pues sería un servidor de pruebas, pero sería como colocar entonces un usuario demo. No sería Ah, sí, vincular porque usas no un puedo usuario vincular gente demo y le externa. das a la persona el usuario demo. Ok, perfecto, ¿Sí? gracias. Usas el usuario, creas un usuario demo ficticio, no tienes que ir con el nombre de una persona y le dices, si va a entrar, pues entra con estudiante 1, clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, Eso, si la plataforma no te deja, pues le pones una clave que sea segura para la empresa. vale, profe, gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, pues eso es todo por hoy entonces. Muchas gracias por su participación y nos volvemos a encontrar dentro de 8 días. Que tengan Vale, una profe, feliz muchas noche. gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe, muy amable. Ok.